Nuestro proyecto Bakardadeak consiste en la generación de conocimiento en torno al fenómeno de la soledad y las diferentes situaciones en las que ésta se produce, de cara a elaborar recomendaciones que nos permitan prevenir la soledad, aprender a vivir bien solos e intervenir cuando aparece ese sentimiento de soledad. A través de estos grupos de Adinkideak, por ejemplo, yo he conseguido el volver a salir a la calle, el volver a sentirme útil, intentar enseñar lo que me ha enseñado la vida y encima recibo un apoyo que me hace valorarme a mí misma. Gure ikerketa proiektua ariketa fisikoko interbentzio bat egoitzetan bizi diren adineko pertsonekin egitea da. Ikerketa proiektu honen helburuetako bat, adineko pertsonen osasun fisiko, psikologiko eta kognitiboa hobetzea izango litzateke. Bigarren helburua, interbentzio honek hauskortasunean eta menpekotasunean dituen murrizketak neurtzea izango litzateke, eta murrizketa honek eduki ditzakeen kostu ekonomikoen inpaktua aztertzea da. Eta hirugarren helburua, adineko pertsonen zaintzaile profesionalengan interbentzio honek eduki ditzakeen onurak bai osasunean zein bizitza kalitatean neurtzea izango lirateke. Nuestro proyecto consiste en entrenar las capacidades cognitivas superiores en la tercera edad. Examinamos lenguaje, memoria, función ejecutiva, atención y inhibición. Sabemos que hay algunas de esas funciones que son susceptibles de mejorar con un entrenamiento cognitivo. Entonces lo que hacemos es un estudio de resonancia y con juegos computarizados, y lo que examinamos es en qué medida un entrenamiento en esas capacidades cognitivas supone cambios a nivel de estructura y función cerebral. Los participantes hacen resonancia, luego son entrenados y luego hacen resonancia y examinamos los cambios antes y después.